Bueno, acá estamos entonces dándole inicio a este tercer encuentro, ¿sí? El tema que nos convoca hoy es cómo estimular funciones cognitivas, y bueno, estaba viendo que hay mucha gente que está estudiando, preparándose para trabajar con personas con deterioro cognitivo, y supongo que también debe haber alguien con curiosidades personales para sí mismo, ¿sí? La idea está planteada para que le sirva de alguna u otra forma a todos, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la presentación. A ver si va todo bien. Bueno, supuestamente ahí se tendría que poder ver normalmente, ¿sí? Bien, paren que voy a... Ahí está. Bueno, entonces, yo soy Mariana Anastasi, por si cabe cualquier duda, y vamos a ir viendo un poquito eh, del tema, ¿sí? Yo les puse acá, ya como para entrar, esta cuestión de cómo estimular las funciones cognitivas en la salud y en la enfermedad, ¿sí? Haciendo un poco referencia a las promesas que uno hace de estar ahí en cualquier condición, cuando estamos bien y cuando estamos mal. Bueno, las funciones cognitivas también es algo que se puede trabajar en cualquier momento, no hace falta estar enfermo, e incluso es recomendable hacer la estimulación y trabajar con nuestras funciones mentales antes de enfermar, ¿sí? Como todo, la prevención ante todo, ¿no? A ver, ahí está. Entonces, en este encuentro vamos a seguir el siguiente orden. Primero vamos a hacer una pequeña conceptualización de qué es la estimulación cognitiva. Luego vamos a ver cómo está, qué es lo que le da validez a decir si la estimulación cognitiva es útil o sirve, ¿sí? Vamos a ver la estimulación cognitiva, como decía recién, como prevención, y luego pensarla ya cómo cambia o cómo se puede trabajar cuando hay una enfermedad, cuando ya estamos hablando de un proceso patológico, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esta primera parte, y decimos rehabilitación o estimulación, ¿sí? Porque a veces son conceptos que aparecen como si fuesen contrarios, ¿sí? Entonces, en algunos momentos se hablaba desde una cuestión más estática, en los cuales decían, bueno, rehabilitación, es complicado hablar de rehabilitar las funciones cognitivas. ¿Por qué? Porque cuando estamos con algún tipo de enfermedad, con un proceso patológico que ya no se va a curar, como puede ser una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, como la enfermedad de Alzheimer, o cuando ya hay algún cuadro demencial por algún otro motivo, dice que no se puede rehabilitar porque no se puede volver al estado previo, ¿sí? Entonces, se empezó a utilizar entonces esto de hablar de la estimulación cognitiva, en una idea de que sea un criterio más amplio, ¿sí? Más laxo de la definición. Esperen porque me aparecen todo el tiempo gente para admitir, entonces me interrumpe un poquito, les pido disculpas. Entonces, hoy en día, ¿sí? Estos conceptos, como decíamos, son un poco más realistas o más laxos en cuanto a que vamos a poder hablar de rehabilitación también en otros contextos. De ahí estaba una definición que de la Organización Mundial de la Salud, donde se va a hablar que la rehabilitación implica la restauración de los pacientes al máximo nivel de adaptación física, psicológica y social que se pueda alcanzar. O sea, no se plantea un ideal de vamos a rehabilitar para volver a un estado previo, para lo que era antes, o alcanzar lo que es el estado promedio de toda la población, sino que están apuntando a esto, de lo máximo que pueda alcanzar el individuo, cada persona. Entonces, esto va a incluir todas formas de reducción del impacto en las condiciones discapacitantes y el habilitar a las personas con discapacidad para lograr una integración social óptima, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de trastornos cognitivos, estamos hablando de personas con discapacidad, con un tipo de discapacidad en el orden de lo mental, ¿sí? Bueno, entonces, este tipo de concepciones, así amplias, donde se apunta a lo máximo que se puede alcanzar, el mayor bienestar que se puede alcanzar en determinado momento de la vida, permitió hacer esta cuestión de decir, bueno, puede ser más flexible el tema de hablar de rehabilitación y estimulación.
Una autora que es muy importante en el ámbito de la neuropsicología, que es la disciplina que me atañe a mí, o sea, yo trabajo desde un marco de la neuropsicología, en el cual vamos a trabajar con esto de pensar las conductas, los comportamientos, el funcionamiento mental relacionado con su estructura cerebral, ¿no? O sea que hay un ida y vuelta ahí todo el tiempo. Y las emociones también. Entonces, Barbara Wilson, que es esta autora que se centra mucho en todo lo que se dedicó enteramente a lo que es la rehabilitación cognitiva, dice que la rehabilitación es toda estrategia o técnica de intervención que se proponga posibilitar a los pacientes y sus familias a vivir con, manejar, evitar, reducir o sobrellevar los déficits cognitivos. ¿Sí? Entonces fíjense esto, la idea habla acá no solamente del paciente, sino también está hablando de la familia, y vamos a rehabilitar para que todos ellos puedan vivir con el déficit cognitivo, manejar el déficit cognitivo, evitar que aparezcan o que empeore el déficit cognitivo, ¿sí? Por eso dice reducir, sobrellevar, ¿sí? Ese tipo de conceptos son los que nos permiten plantearnos objetivos para poder trabajar de manera realista, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles serían los fundamentos que van a avalar a la estimulación cognitiva científicamente que dice, sí, esto sirve, esto funciona? Si no es que se me ocurre a mí, no es que lo hacemos porque sí, sino porque, bueno, se hicieron estudios que comprueban de que tiene beneficios, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que la estimulación cognitiva es un conjunto de estímulos generados por la disciplina que les estaba diciendo, por la neuropsicología, que tiene la finalidad de rehabilitar, ¿sí? Y pertenece a lo que es el campo de las terapias no farmacológicas. O sea, acá van a ser intervenciones en las cuales no hay medicamentos. Entonces, la idea es tratar de poner nuestro cerebro, activarlo, ponerlo en on, ¿sí? Para que funcione y tratar de esa manera de mejorar o mantener el funcionamiento cognitivo lo más que se pueda. La base científica entonces va a estar está sentada en lo que es el concepto de neuroplasticidad. La neuroplasticidad es un concepto que habla de que el cerebro puede adaptarse a situaciones nuevas y frente a algo que genera algún tipo de lesión, ¿sí? Nuestra mente, nuestro cerebro, mejor dicho, va a generar conexiones que van a permitir readaptarse a esa situación, ¿sí? Entonces son las neuronas que están lesionadas, van a tener la capacidad de regenerarse, o sea, de sanarse, y de generar nuevas condiciones, nuevas conexiones, perdón, para de esa manera poder, vamos a llamarle, restablecer en algunos casos el funcionamiento cognitivo o generar nuevas respuestas, generar una solución nueva para que pueda funcionar nuestros procesos cognitivos, quizás de una forma diferente, pero para que puedan funcionar, ¿sí? No siempre se genera que se restituyen las funciones cognitivas alteradas. Eso me parece fundamental que se entienda, ¿sí? A veces estas nuevas conexiones que se hacen no alcanzan, y a veces estas nuevas conexiones que se generan, se llama que son conexiones mal adaptativas. O sea, se generan situaciones donde uno esperaría que se genere una conexión beneficiosa, y a veces no, aparecen conexiones nuevas que no favorecen del todo, ¿sí? Pero bueno, en este sentido, uno plantea a la estimulación cognitiva, se sustenta, como decíamos, en este concepto de neuroplasticidad, pero es importante las intervenciones que hagamos desde el tratamiento para evitar que se generen estas conexiones maladaptativas y favorecer las que son adaptativas. Bien. A ver qué me escribieron acá en el chat. Sí, después se va a mandar el material, tranquilos. Mariana, Sí. perdón, vos no te preocupes por el chat, que yo acá estoy con lapicera en mano y voy anotando, así que Listo, listo. No te preocupes. Listo, genial, entonces. Bueno, entonces decíamos que, siguiendo con la idea de la neuroplasticidad, dice que el cerebro no solo se reorganiza en respuesta a una lesión, sino que también todo el tiempo, a lo largo de nuestra vida, el cerebro va a estar cambiando, no es estático, no es algo fijo,
sino que es totalmente permeable a todo lo que acontece, o sea, todos los estímulos que recibimos en nuestra vida cotidiana van a generar nuevas conexiones, van a generar cambios en nuestro cerebro. Y esta capacidad que tiene el cerebro de cambiar, no es que se da solamente como se creía antes, que es, bueno, es en la infancia, ¿sí? No, pasa a lo largo de toda la vida, y va a pasar a lo largo de cualquier proceso también que estemos atravesando, incluso en la enfermedad y en situaciones donde nuestro cerebro se ve muy comprometido, como decíamos, en enfermedades neurodegenerativas, como podría ser el Alzheimer, sigue habiendo neuroplasticidad, ¿sí? Se siguen generando nuevas conexiones, ya que no va a ser lo mismo, que no se generan en la misma cantidad, con la misma intensidad, pero sí van a suceder. En la infancia se dan periodos críticos de crecimiento que son críticos, que son más o menos hasta los 6 años, donde es una locura de las conexiones que se van generando, ¿sí? Que son impensables que sucedieran a lo largo de toda la vida, pero eso no implica que después no sucedan. Después también van a seguir sucediendo y tenemos que apostar un poco a esto, a seguir estimulando nuestro cerebro para que genere todas estas conexiones, ¿sí? Bien, entonces como les decía, ¿sí? Incluso en la enfermedad va a pasar esto, ¿sí? De mantenerse plástico y cambiante. Acá tengo entonces algunos artículos, ¿sí? Que habla, por ejemplo, de terapias no farmacológicas en la enfermedad de Alzheimer, es una revisión, ¿sí? Paren que no me acuerdo, no, este no lo traduje. Bueno, entonces en este artículo más o menos lo que hablaba es que las intervenciones no farmacológicas, o sea, lo que es la estimulación cognitiva, son favorables, que generan beneficios en lo que es tanto el paciente como las personas de su entorno, y sobre todo lo que plantean es que son intervenciones de bajo costo, son muy económicas en relación a todo lo que es los tratamientos farmacológicos, que son muy costosos, ¿sí? Después tenemos acá 2 artículos más, ¿sí? El de arriba, entrenamiento cerebral, y me lo está tapando el cosito de la barrita que no puedo sacarla. Bueno, acá había otro ejemplo, ¿sí? Del entrenamiento cerebral en sujetos saludables, no me acuerdo cuál era el título, en sujetos saludables, y el otro dice intervenciones de múltiples dominios para prevenir el deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer y en demencias, y esto tiene que ver con lo que es el método Finger, que estuvo la charla pasada, estuve charlando un poquito de eso, ¿sí? De lo que era el Fingers. Es un proyecto de estimulación en el cual se propone que a partir de determinados cambios en lo que es la alimentación, actividad física, actividad social y estimulación cognitiva, se objetivan cambios significativos en población sana como en población enferma. Vamos a dejar, a menos que sea algo eh, que está funcionando mal el sistema o algo, vamos a dejar preguntas más para el final, todas juntas al final, si les parece, ¿sí? Porque si no me hago lío. Sí, 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 Pido sí, disculpas. así. Bien. Y me sigue entrando gente. Pido disculpas, lo que pasa es que se me entrecortaba a mí. No, no pasa nada. Ah, entonces, no, pero si nadie más está escuchando mal, por ahí es la conexión tuya. Avísenme, por favor, si hay algún problema de conexión o algo. Muchas gracias. Entonces, en este recortecito que puse acá, lo que está bueno es que hay una movida a partir de lo que es la Organización Mundial de la Salud, le apuestan a lo que son estas intervenciones no farmacológicas, ¿sí? Piden por favor que se siga estudiando, que se generen manuales o que se generen, ¿cómo se llaman?, guías de trabajo para poder intervenir y generar este tratamiento lo más que se pueda, ¿sí? Para favorecer en los casos de que es reducir el deterioro cognitivo o ayudar a las personas que ya están con diagnósticos. Bien. Incluso acá en la última parte dice que estas intervenciones multidominio se probó su eficacia en personas con condiciones crónicas como es la diabetes, enfermedad cardiovascular, ¿sí? Y eso generó
facilitó o benefició para reducir el riesgo de lo que es demencia, ¿no? Imagínense que hay muchas demencias que son secundarias a esos procesos. A una persona con diabetes puede llegar a desarrollar demencia por el problema que genera a nivel cerebral la diabetes, y lo mismo lo que es lo cardiovascular, ¿sí? Son factores desencadenantes, predisponentes, digamos. Bien. Siguiente. Bueno, y acá vamos a plantear esto de quiénes serían los usuarios de la estimulación cognitiva, ¿sí? La estimulación neurocognitiva, estimulación neuropsicológica, rehabilitación cognitiva, ¿sí? Con todos esos nombres se lo puede conocer. Entonces, la idea es que los usuarios pueden ser cualquier persona. No es necesario cumplir ningún requisito ni ninguna condición en particular, ¿sí? Lo que sí, van a existir distintos dispositivos para participar en lo que es la estimulación cognitiva, dependiendo cuál sea la situación de cada persona. ¿Sí? Puede haber dispositivos individuales, grupales, dispositivos en forma de taller, dispositivos en centro de día, pero no es que cualquier persona va a ir a cualquiera de ellos que da lo mismo, sino que eso es sugerible que esté orientado por un profesional que dé la indicación de dónde es conveniente que cada uno vaya, ¿sí? Los objetivos que vamos a tener entonces van a variar en función de qué necesite cada persona, ¿sí? No es, a ver, vamos a encontrarnos que hablamos de estimulación cognitiva y existen un montón de libros, y existen un montón de espacios donde pareciera que es lo mismo para todos. En la estimulación cognitiva no es lo mismo para todos, siempre está pensada y centrada en lo que es lo que necesita cada persona, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver en dónde es conveniente, o sea, cuáles son las intervenciones que pueden ser más para la población en general, y cuáles son intervenciones que son contraindicadas, ¿sí? En algunas situaciones, que por ahí eso es bastante importante, ¿no? Ahora vamos a ir especificando de acuerdo a qué usuario vaya a apelar a la estimulación cognitiva. Vamos a tener beneficios en lo que es lo neurobiológico, ¿sí? Por lo que hablábamos antes, por la cuestión de activar funciones psicológicas, neuropsicológicas, de plasticidad cerebral. Va a haber beneficios en lo que es lo pedagógico, porque se va a enseñar distintas técnicas para que las personas por ahí utilicen el funcionamiento mental, utilicen sus recursos cognitivos de una manera diferente. Eso muchas veces se lo conoce con el nombre de trabajar sobre la metacognición del paciente, ¿sí? Vamos a trabajar para que las personas se den cuenta, por ejemplo, ¿qué técnica usás para memorizar? ¿Cómo hiciste para aprenderte esto? Que son cosas que normalmente no pensamos, uno dice, qué sé yo, me acordé, me lo aprendí. Y a veces trabajar sobre esto de pensar cómo hiciste cómo fue tu método, nos ayuda a optimizar recursos, ¿sí? Ya sea para, si mi técnica está buenísima, para aplicarla más seguido, o si mi técnica es deficiente y podría ser mejor, prestar atención y tratar de cambiarla por algo que sea mejorado, sea algo óptimo que me enseñan y que quizás me resulta mucho más viable en mi vida cotidiana y me favorece. Los objetivos terapéuticos van a estar pensados en cuanto a que a que las personas que tienen dificultades cognitivas van a tratar de esa forma reinsertarse en lo que es su vida cotidiana de una forma más fructífera, productiva, ¿sí? También se trabaja desde lo que es la psicoeducación, de comprender qué es lo que está pasando con una persona, como fue un poco en las charlas anteriores que tuvimos, que hicimos psicoeducación, de entender, bueno, pero qué es patológico y qué no. Y si hay un deterioro cognitivo, ¿qué significa eso? ¿A dónde va todo esto? ¿Sí? Entonces, la psicoeducación en ese sentido está buena y forma parte también de lo que son los espacios de estimulación cognitiva. Tendrían que formar parte por lo menos. Es interesante para bajar prejuicios, para no estar todo el tiempo tan hipervigilante sobre todo lo que me está pasando, ¿no? Cuando a veces cualquier cosa me olvido, yo me estoy enfermando, ¿cómo me estoy olvidando de esto? Esto no me lo tendría que olvidar, esto no es normal que me pase. Cuando estamos con miedo, muchas veces nos ponemos como muy obsesivos con ese tipo de cuestiones, no nos perdonamos cualquier error que cometemos ya es signo de enfermedad,
Y bueno, en lo que es la actividad de estimulación cognitiva, en los espacios de estimulación cognitiva, se aprende a qué prestarle atención y a qué no, o sea, qué puede ser preocupante y qué no, que también está bueno. Entonces, siguiente. Bien. La estimulación cognitiva como prevención, ¿sí? Entonces, acá ya estaríamos hablando de un grupo poblacional. Esto, esto fíjense, los hábitos saludables deberían estar en todos los ámbitos de nuestra vida, según yo, ¿sí? Porque estaba pensando y digo, pucha, siempre hablamos de todo lo que son los hábitos saludables, y claro, la estimulación cognitiva es un hábito saludable, o sea, por eso digo, no solamente es hacer deporte, no solo es comer bien, sino la estimulación cognitiva es un hábito saludable que tiene que ver con nuestro funcionamiento mental. Así que vamos, me gustó mi frase, vamos a usarla. Seguro que la escribió alguien antes que yo. Entonces vamos a pensar la prevención, ¿no? Vamos a hablar de una prevención primaria. ¿Qué quiere decir? Que es todo lo que vamos a hacer cuando no hay ningún proceso patológico. Yo no tengo nada, no tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún diagnóstico, o por ahí no que tenga que ver con mi funcionamiento cognitivo, o no se me ha desarrollado ningún síntoma, por ahí sí tengo problemas, tengo alguna cardiopatía, problemas cardiovasculares, tengo, como decíamos, un hipotiroidismo, que a veces cuando no está bien regulado me genera problemas cognitivos, pero por ahí no hay específicamente o por ahí, como digo, no tenemos nada. No hay un diagnóstico claro, no hay síntomas patológicos ni nada, pero vamos a hacer cosas, ¿sí?, para mejorar, para evitarlo, para ralentizar si hay algún proceso que quizás va a aparecer en algún momento. Todo esto que hagamos va a ser para beneficio nuestro, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para prevenir? ¿Sí? Porque hablamos de prevención. Bueno, ¿qué hago entonces para prevenir? ¿Cómo prevengo? Entonces, podemos pensar lo que es deporte y actividad física, ¿sí? Todo lo que es, está estudiado, ¿sí? Está objetivado que la actividad aeróbica, ¿sí?, va a contribuir a lo que es engrosamiento de corteza cerebral, va a incrementar en un porcentaje significativo lo que es los hipocampos. Los hipocampos son estructuras cerebrales que se ocupan específicamente de lo que es la memoria, ¿sí? Se procesa la memoria allí. Entonces, la actividad física está comprobado que ha generado cambios significativos en lo que es nuestra materia gris. Además, cuando estamos haciendo actividad física, ¿qué hacemos? Vamos a estimular coordinación del cuerpo, atención, ¿sí? Porque tenemos que seguir determinadas secuencias, tenemos que prestar atención a determinadas cosas para no perder el hilo de lo que estamos haciendo. Vamos a trabajar lo que es la velocidad, que la velocidad de respuesta o velocidad de procesamiento forma parte de lo que es los procesos atencionales. Trabajamos la concentración, mantenernos concentrados, o incluso, dependiendo de la actividad física que estemos haciendo, puede trabajar lo que es los cambios de atención rápido, ¿sí? Si estamos en un juego de equipo, que trabajamos en equipo, vamos a estar prestando atención a cómo va la jugada, y eso implica esto de tener reacciones rápidas, estar alerta de qué está sucediendo en el campo, incluso en esos momentos que yo no estoy interviniendo. Vamos a trabajar lo que es la planificación, porque muchas veces tenemos que planificar jugadas, tenemos que planificar cómo vamos a ejecutar movimientos complejos, y la memoria, ¿sí? Cuando tenemos que seguir una secuencia de movimientos, cuando tenemos que hacer determinada rutina que nos han dicho, hacer 3 repeticiones, 30 repeticiones de esto, después de este, después del otro, tenemos que mantener en mente cuál es ese set que tenemos que realizar, ¿sí? Así que esos son algunos ejemplos de lo que se estimula con la memoria. Así que retengamos, actividad física sirve como una estimulación cognitiva cuando estamos en esta vista de lo preventivo. Bien. Les marco. No, ahí en el dibujito ese aparecen, por ejemplo, lo que es lo que serían deportes de contacto, ¿sí? Por ejemplo, boxeo o algún tipo de deporte tipo taekwondo, o ejercicios ahí marqué el rugby,
son deportes de contacto. Esto está demostrado que generan lesiones cerebrales a largo plazo, ¿sí? Entonces, tanto el rugby y el fútbol americano generan lesiones, microlesiones a nivel cerebral y a la larga traen problemas. No es que todos los que lo practiquen lo van a tener, pero hay un porcentaje importante que sí le ha pasado, ¿sí? De hecho, bueno, todo lo que es el boxeo, hay afectaciones cerebrales severas después de mucho tiempo de practicarlo. Pero bueno, los otros ejercicios que no son de contacto, donde no hay golpes directos en la cabeza, ¿sí? Si juegan al fútbol no cabeceen, y vamos a andar fenómeno, ¿sí? Bien. Siguiente. Aprender idiomas, ¿sí? Cuando aprendemos idiomas, vamos a estar haciendo una estimulación cognitiva, porque estimulamos habilidades lingüísticas. La metacognición, esa que les decía hoy, esta cuestión de entender cómo es que yo proceso, ¿sí? Cuando uno está aprendiendo un lenguaje nuevo, empieza a ser consciente sobre cómo utiliza la lengua materna. Cosas que por ahí nunca nos damos cuenta de la estructura de nuestro lenguaje, se nos empiezan a hacer evidentes, ¿sí? Después va a incrementar lo que es nuestro vocabulario, porque muchas veces para aprender palabras de otro idioma tenemos que ponernos en contacto con palabras del nuestro, o incluso en otros idiomas hay palabras en el nuestro que no están, entonces eso nos ayuda mucho a incrementar lo que es el vocabulario. Se va a estimular la memoria, ¿sí? Porque es un proceso de aprendizaje, y todos los aprendizajes estimulan memoria, por supuesto. La atención, ¿sí? Cuando tenemos que concentrarnos, por ejemplo, para escuchar, ¿sí? Nos están pasando una grabación, o nos pasan un video, y estamos muy, muy concentrados, muy atentos, para poder seguir el hilo de lo que están diciendo, interpretando y transcodificando, ¿sí? Esto de cuestión de transcodificar implica que voy a traducir, que voy a algo que lo estoy recibiendo en un sistema lingüístico, lo voy a pasar a otro sistema lingüístico, ¿sí? Bien. Estudiar, leer, ¿sí? Nunca es tarde para aprender, les puse abajo, ¿sí? Siempre se puede estudiar o aprender algo, no siempre hace falta que sean estudios a nivel formal, no siempre hay que estar en una escuela, en una academia o en una universidad, podemos hacer cualquier tipo de estudio que nos interese, incluso de manera autodidacta. Yo me pongo a estudiar por mi cuenta. Lo importante es esto, de tratar de incorporar nueva información, cosas que me hagan pensar, reflexionar, que me lleven a incluso reformular criterios de pensamiento que uno tiene, o generar habilidades novedosas. Estudiar no siempre tampoco tiene que ser el tema, ahí puse estudiar o leer, pero también se puede estudiar o aprender a partir de otros recursos. Hoy en día, lo que son los medios audiovisuales, que están tan al alcance de la mano, o sea, uno mete YouTube, tutorial, chau, aprendemos, ¿sí? No es solamente que tiene que ser un libro leyendo, podemos aprender de cualquier forma, y eso está bueno también, ¿sí? Aprender mirando videos es totalmente válido. Aprender por copiar un oficio o una habilidad que tiene otra persona también es un aprendizaje, ¿sí? No siempre es leer, no le gusta leer a todo el mundo. Y está bien que sea así, no pasa nada, ¿sí? Bien. A ver, otro más. Arte, 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 como diría Marta Minujín, ¿sí? El arte nos va a llevar a todo lo que es a estimular la creatividad, ¿sí? Que forma parte de lo que son el funcionamiento ejecutivo, ser creativo, ser flexible, pensar las cosas de una forma diferente. Trabajar todo lo que es la estética tiene que ver mucho con lo que es los procesos visuales. Entonces yo acá les puse, por ejemplo, lo que es pintura, les puse artesanías como puede llegar a ser bordado, tejido, ¿sí? Son todas habilidades de coordinación motora, manual, visual, que llevan muchísimo esfuerzo, que está buenísimo. Aprender a bailar, cualquier ritmo que nos guste, ¿sí? Ya sea que nos salga bien o no nos salga bien. Cantar, escuchar música, practicar un instrumento, es inagotable, ¿sí? Podemos muchísimo, en el arte hay muchísimo para hacer, y es muy flexible en cuanto a lo que son las reglas también, ¿no? Podemos tener nuestro estilo propio. Así que bueno, ahí les puse entonces todas las cosas: creatividad, coordinación, atención, memoria, planificación,
Habilidades sociales, porque muchas veces estas cuestiones se practican también en lugares con otras personas. La danza genera lo que es un código entre dos personas muchas veces, o con un grupo, ¿sí? De poder anticiparse a lo que va a hacer mi compañero para luego yo continuar. La danza también nos da mucho de lo que es visoespacialidad, de poder respetar lo que es el espacio en el que nos estamos moviendo. La visoconstrucción por medio de todo lo que es las artes, ya sea pintura, dibujo, como les decía, el bordado en este caso. Bien, muchísimo se trabaja. Bien. Y después socialización les pongo acá, ¿sí? Se estimula las funciones cognitivas a través de compartir con otros, ¿sí? Estar con pares, ¿sí? Esto de conocer gente nueva nos pone un desafío que por ahí no nos damos cuenta a veces, pero nosotros cuando siempre nos rodeamos de la misma gente, tenemos una forma ya de, nos conocemos, nuestra cognición social nos permite anticiparnos todo el tiempo a la respuesta que esa persona nos va a dar, ¿sí? Como cuando uno dice, no, esto mejor no se lo cuento a mi amiga, pues ya sé lo que me va a decir. En cambio, cuando conocemos gente nueva, se empieza a estimular toda esa cuestión de lo que es las áreas sociales, de agarrar y, no sé, si le cuento esto a esta persona, ¿qué me puede llegar a decir? ¿Estará a favor? ¿Estará en contra? Y nos ponemos a analizar a esa persona, a tratar de detectar cómo son sus creencias, cómo son sus comportamientos, y todo eso pone mucho, mucho esfuerzo en nuestra mente, ¿sí? No es raro que cuando uno está en un grupo todo con gente nueva, después termina agotado mentalmente, porque estamos recibiendo estímulos que no estamos previendo exactamente qué es lo que va a suceder. Entonces, como ahí abajo les pongo, así que ponemos en juego lo que es la cognición social, habilidades sociales, habilidades comunicacionales, que no siempre son lo mismo, no es lo mismo hablar como nos referimos con nuestra familia, a cómo vamos a hablar como yo por ahí estoy dirigiéndome hacia ustedes, que acá en este contexto de una charla, o cómo voy a estar hablando con la gente, no sé, del gimnasio, ¿sí? Tenemos diferentes estilos comunicacionales que se ponen en juego dependiendo del ámbito en que estemos. Entonces, cuando vamos cambiando de ámbito, nuestra mente es como que cambia el disco y tiene que cambiar la forma en que habla, elegir otro tipo de palabras. Bien, trabajamos también la memoria, porque conocemos gente nueva, vamos registrando información nueva de estas personas. Bien, entonces, como para ir redondeando sobre este tema de lo que es la estimulación cognitiva en forma preventiva, si ustedes vieron, yo acá les estoy poniendo actividades que cualquiera puede hacer. No les estoy mandando a que vayan a ver a ningún profesional específicamente, sino de circular por diferentes espacios que hay en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, puntos a tener en cuenta, ¿sí? Cuando queremos trabajar nuestras funciones cognitivas en la vida diaria, es importante que reflexionemos sobre esto, los métodos que usamos para hacer las cosas de todos los días y tratar de generar cosas nuevas. ¿Sí? Entonces les digo, no sé, una pavada, ¿no? Pero es típico, me voy siempre por el mismo camino a mi trabajo. Bueno, esta vez voy a ir por uno diferente, voy a usar un medio de transporte diferente, voy a llevar, no sé, voy a salir con más tiempo y voy a hacer un camino más largo, ¿sí? Voy a pasar a buscar a otra persona. Después, todo. El tema de pensar qué es lo que estoy haciendo y romper un poquito el hábito, ¿sí? Tratar de hacer opiniones, elaborar opiniones sobre cuestiones que me interesen. Entonces, esa opinión, si puedo y tengo la oportunidad, la llevo a debate con otro. ¿Qué quiere decir? Que converso con otro sobre el tema, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo planteo de tratar de no ser solamente receptores pasivos de la información. ¿Sí? Hoy estamos mirando videos en la tele, en el celular, o mirando noticias en la tele, o un programa, o una serie, lo que sea. No nos quedemos con esa cuestión de simplemente miro y ya, sino que pensemos, si terminamos de ver la serie, el capítulo de la serie, y generar ese pequeño ejercicio de decir, bueno, pará, pero ¿qué pasó entonces? Recapitulá. En este capítulo pasó
que la protagonista se peleó con el novio y apareció un nuevo, qué sé yo, un nuevo enamorado, ¿sí? ¿Y qué me pareció eso? Y la verdad que me pareció muy cliché, que es algo que lo veo siempre. Estoy empezando a dudar si esta serie me gusta de verdad o no. ¿Sí? Entonces después uno agarra y lo plantea eso con otros. ¿Y viste el capítulo ese? ¿No te pareció medio cliché? Y generar ese debate o ese intercambio de opiniones favorece mucho lo que es la memoria, porque eso que vimos se nos va a quedar mucho más grabado, y bueno, todo lo que dijimos va a generar esta cuestión del intercambio social, las habilidades conversacionales. Es una pavada hacer esto, ¿sí? Y lo podemos hacer mentalmente, o incluso se pueden hacer reseñas por escrito. ¿Mm? Que es el tercer punto, reseñas por escrito. Que puede ser de lo que sea, de libros, de noticias, de lo que nos interese. ¿Mm? Entonces, mucha gente lo que plantea siempre es decir, pero voy leyendo y me pierdo, no me acuerdo qué era lo último que leí. Entonces está bueno por ahí en el libro, cuando terminamos un capítulo, por ejemplo, hacer una pequeña tarjetita donde ponemos las palabras claves, ponemos de qué fue el capítulo ese, poner esas cuestiones principales, una idea principal, y se puede poner incluso eso, la opinión personal nuestra también, decir, este capítulo se me hizo re pesado terminar de leerlo, se me fue volando, tuve que dejar de leer porque me tengo que ir, ¿sí? Porque tenía otro compromiso. Entonces uno cuando retoma puede hacer ese pequeño repaso, que capaz que son 4 o 5 líneas que nos ponen en situación de nuevo y nos rememoran qué era lo que veníamos leyendo. Bien, después, utilizar tecnología, y si no utilizar tecnología si no la uso, ¿sí? Aprender. Y si ya la uso, tratar de generar también nuevos desafíos, buscar aplicaciones nuevas, programas nuevas, y no quedarnos con que ya conozco esto y ya está, ¿sí? Como decir, bueno, no sé, yo siempre hago las presentaciones en este formato. Digo, bueno, estoy hace un tiempo diciendo, la verdad que existe otro formato, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que es como un póster gigante, y ya lo he visto en algunas charlas, tendría que aprender, me da fiaco, pero bueno, no. Entonces, proponerse el objetivo, sí, lo voy a aprender y voy a intentar, porque todo eso de generar un aprendizaje sobre algo nuevo es beneficioso, ¿sí? Es un desafío para nuestra mente. Para lo que tiene que ver con lo que es la creatividad, ¿sí? O también para ayudar a la memoria, podemos utilizar un cuaderno de ideas, como si, por ejemplo, yo uso agenda todo el tiempo va conmigo, y tener una parte en la agenda donde yo puedo anotar cosas que se me van ocurriendo, ya sea pensamientos, ideas, o veo un lugar que me gustó y lo dejo registrado como para en otro momento tenerlo ahí anotadito y acordarme, a ver dónde era ese lugar que vi, que había algo que me interesaba, o cuál fue el libro que me recomendaron, ¿sí? En vez de tratar también de generar todo el tiempo una sobrecarga en nuestra mente, de tener que acordarnos de todo, podemos generar esto de descargo algunas ideas ahí, y las voy registrando, y a su vez anotar todas las ideas que se me pueden ocurrir respecto de lo que sea. Ya sean recreativas, ya sean de proyectos, ya sean de lo que sea, ¿sí? Lo otro que podemos hacer, y que está buenísimo, son los juegos, ¿sí? Juegos de mesa hay muchísimos, y estoy hablando de juegos de mesa para que jueguen adultos, ¿sí? Hay un montón. Están buenísimos y se pueden trabajar diferentes funciones. Hay juegos que están dedicados a lo que es específicamente la atención, a la velocidad, a lo que es preguntas y respuestas, ¿sí? Así que eso es súper recomendable. Los juegos de cartas, ¿sí? Que pueden ser los que ya conocemos, o aprender algunos nuevos. Los juegos que se juegan en la compu a través de aplicaciones, y si no, juegos que pueden ser los talleres de memoria, que muchas veces tienen un formato muy lúdico, muy recreativo, donde uno va y le dan diferentes actividades para hacer, y estás en un grupo con otras personas, esos están buenísimos, ¿sí? Después, acá, yo también pondría esos los cuadernillos que uno compra online en este contexto, ¿sí? Los cuadernillos, eso hay que buscar cuadernillos que sean para personas que por ahí no tienen un diagnóstico, que no tienen un trastorno diagnosticado de nada, y utilizarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es para la población en general, ¿sí? Como las revistas de crucigramas, de sopa de letras, y todo eso. Entonces, eso sería un poco lo que es estimulación cognitiva en la vida cotidiana,
todo lo que vimos antes, ¿sí? El tema de deportes, artes, aprendizajes, todo, y esto también. Ahora, prevención. ¿Qué debería evitar? ¿Sí? Porque para prevenir no solamente hacer, sino también evitar. Evitemos hábitos y rutinas que no generen desafío. No es todo de vivir, no podemos vivir al límite, haciendo locura todo el tiempo y haciendo cosas diferentes todo el tiempo, porque eso genera mucha fatiga también, ¿sí? Fatiga mental que se traduce en fatiga física. Entonces tenemos que tener algunos hábitos, pero cada tanto tenemos que tener momentos en donde rompemos esos hábitos y generar cosas novedosas que nos desafíen. Evitar lo que es la soledad y el aislamiento. Si somos gente de por sí, que tenemos carácter más huraño, que no nos gusta compartir con la gente, no podemos tampoco cambiar nuestra personalidad. Pero tengan en cuenta que todo lo que tiene que ver con el aislamiento, no compartir con otros, no ir nunca a ningún lado o estar con miedo, eso no es recomendable y a veces es un factor que favorece a que avance el deterioro cognitivo. No debemos nunca descuidar nuestra salud mental, ¿sí? El tema de estar tristes, de estar estresados, ¿sí? De ser ansiosos, no se puede decir, bueno, yo soy así, ¿sí? Bueno, estoy deprimido, bueno, estoy estresado, y listo, no. Hay que ocuparse de eso, hay que hacer algo al respecto, porque lo que tiene que, o sea, todo lo que son estas cuestiones de salud mental, terminan también incidiendo negativamente en el desarrollo de alteraciones cognitivas. Tenemos que evitar el sedentarismo, ¿sí? Como les planteé, la actividad deportiva es súper importante, muy importante para tener un cerebro saludable, para que nuestras funciones cognitivas estén sanas. Entonces, no nos quedemos quietos todo el tiempo, hagamos algo de actividad física, algo que nos guste, hay que probar algo, aunque sea salir a caminar, ¿sí? Pero algo hay que hacer. Y, como decía, la falta de contacto con pares, o sea, esta cuestión de conocer gente nueva o estar con gente de nuestro mismo grupo. Por eso lo puse aparte, diferente al de la soledad y el aislamiento. Me pasa muchísimo de esta cuestión de que a veces las personas dicen, no, bueno, sí, pero yo estoy con mis nietos. Sí, pero tus nietos tienen 4 años, y vos tenés 70, ¿sí? O 60, no es lo mismo. No es lo mismo lo que vos podés compartir o lo que podés hacer con tu nieto, que está fabuloso y que está súper bien y que va a favorecerte en un montón de sentidos, a lo que vas a hacer con los pares, ¿sí? Entonces, cuando uno está con pares, tiene otros temas de diálogo, otro nivel en el cual se puede manejar y conversar, otros intereses. Entonces, es importante también eso, ¿sí? Poder estar con pares. Bien. Ahí tendríamos entonces de qué evitar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay enfermedad? ¿Sí? Y en este sentido van a ver por qué lo puse aparte. ¿Sí? ¿Por qué no podemos hablar de estimulación cognitiva en general? Porque no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, el mantenimiento de hábitos y adquisición de nuevas rutinas, ¿sí? de nuevas rutinas que incluso pueden ser algo monótonas, ¿sí? Es favorable. ¿Sí? Acá vamos a trabajar sobre eso, el mantenimiento de hábitos y adquisición de nuevas rutinas. ¿Para qué? Para promover la autonomía. Para eso sirven. ¿Cómo lo vamos a pensar entonces? La estimulación cognitiva frente a lo que es el proceso patológico. Primero principal, tiene que haber algún tipo de diagnóstico o una hipótesis diagnóstica. Los que vieron la charla anterior, yo expliqué que no es tan fácil el tema de voy al médico y ya me encaja el diagnóstico y ya está. Es un proceso largo que muchas veces lleva muchas entrevistas o incluso tienen que pasar mucho tiempo, años, hasta que se puede inferir definitivamente cuál es el diagnóstico definitivo de una persona. Así que más o menos tenemos que estar orientados o tiene que haber indicadores claros de que está el deterioro cognitivo. Como mínimo, para hacer la estimulación cognitiva cuando hay una enfermedad, tenemos que tener una evaluación neurocognitiva, ¿sí? Al menos eso. Después se le puede sumar a eso lo que es una evaluación por fonoaudiología, evaluación de terapia ocupacional, evaluación por especialistas en lo que es entrenamiento y rehabilitación física, que son evaluaciones de la marcha y el equilibrio.
todo eso suma, todo eso favorece. Porque es a partir de esos datos que el profesional que esté a cargo del proceso de estimulación cognitiva va a poder plantear el tratamiento. Fíjense que en la vez pasada yo no les estaba hablando del profesional que va a guiar el tratamiento, porque no estaba hablando de un tratamiento de estimulación cognitiva, estaba hablando de estimular funciones en la vida cotidiana. Acá, en cambio, cuando hay un proceso patológico, tenemos que hablar de un tratamiento, ¿sí? Y los tratamientos estos se va a trabajar junto con la familia o con los acompañantes, los cuidadores y todos los profesionales que intervienen, ¿sí? Los profesionales que trabajan para la estimulación de las funciones cognitivas y el bienestar del paciente, lo ideal es que estén conectados y también con la familia y la gente que convive con la persona que tiene este trastorno, ¿sí? Bien. Los objetivos siempre van a variar, teniendo en cuenta a cada usuario, a cada individuo, ¿sí? Y a la familia. Entonces los objetivos es algo que se va a plantear medio que entre todos. Se tiene que plantear, la familia tiene que decir qué es lo que le gustaría y el profesional va a decir, bueno, de todo lo que ustedes quieren, en realidad lo que yo les puedo ofrecer es esto o aquello, porque tiene que ver también con el proceso, no es lo mismo lo que va a ser una enfermedad, una estimulación cognitiva en un traumatismo de cráneo, o en una demencia vascular, o en un Alzheimer. ¿Sí? Los objetivos que se van a plantear son diferentes, y bueno, a veces la familia quiere cosas que no se pueden, o a veces la familia tiene expectativas muy bajas y se pueden otras cosas mejores. Entonces eso se tiene que charlar entre todos para más o menos plantear hacia dónde va a ir el tratamiento. Dependiendo del caso, a veces los pacientes pueden participar de lo que es el planteo de los objetivos y en otros casos no. ¿Sí? Eso va a tener que ver con la severidad del trastorno. Yo muchas veces planteo objetivos con los pacientes cuando son procesos, como ya les digo, que después de un traumatismo de cráneo, que el paciente comprende qué es lo que le pasó, las dificultades que tiene, diferente si viene una persona con una enfermedad de Alzheimer ya avanzada, donde ahí no va a tener objetivos claros, o sea, la persona probablemente no tenga ni siquiera conciencia de su proceso patológico, ¿sí? Entonces, fundamentalmente les puse acá, vamos a recordar la idea esa de la rehabilitación que vimos hoy, en la cual decía esto, ¿no? De decir que es toda estrategia o técnica de intervención que se proponga posibilitar a los pacientes y a sus familias vivir con, manejar, evitar, reducir o sobrellevar los déficits cognitivos. ¿Sí? Acá es donde volvemos sobre esto de decir, esto es lo que vamos a trabajar entonces, a esto vamos a apuntar con la estimulación cognitiva cuando hay un proceso patológico. ¿Cómo estimulo o rehabilito? ¿Sí? Entonces, en estos casos se puede trabajar en forma individual o grupal, ¿sí? A veces se pueden hacer las dos formas, ¿sí? A veces solo individual, a veces solo grupal. Todas las intervenciones que se vayan a hacer van a apuntar entonces a lo que es adquirir o mantener habilidades que promuevan la autonomía. Adquirir habilidades para la autonomía va a ser cuando haya una enfermedad que esté no muy avanzada, ¿sí? Cuando hay un proceso patológico que está muy avanzado, ya no podemos apuntar a adquirir, ¿sí? Vamos a apuntar más que nada a lo que es mantener las habilidades que tiene la persona para que sea autónomo. ¿Qué significa esto? O sea, tenemos que bajar a la realidad, que en algunos casos va a querer decir sí, que la persona viva sola, y en otros casos la autonomía va a significar que se puede hacer el té, y en otros casos la autonomía es que doble las servilletas. Los objetivos, ¿sí?, van a ir variando de acuerdo al nivel en el que esté el proceso de la persona. Se pueden realizar, todo lo que hablamos antes se podría realizar, pero va a estar todo adaptado a la necesidad de las personas. Entonces, si yo tengo una persona con un deterioro cognitivo, a veces yo puedo llevarla a que vaya al taller de música, de plástica, al taller de la memoria, pero tenemos que tener en cuenta que quizás hay que plantearle a la gente que va a estar trabajando ahí las dificultades que tiene, porque si no, queda la persona expuesta a una demanda que no puede cumplir. No se puede pretender que la persona que tiene el deterioro cognitivo esté a la altura de los que están los otros, que son personas que no tienen ningún deterioro. Entonces quizás
el paciente va a estar mucho más lento, le va a costar comprender o no va a retener las indicaciones y va a quedar en desventaja con respecto a las otras personas. Entonces, en esos casos a veces hay que buscar profesionales idóneos que estén acostumbrados o que sepan cómo trabajar con las personas que tienen deterioro cognitivo. Entonces yo puedo llevar a mi paciente, a mi familiar, a un taller de música, pero la verdad que lo ideal es que lo lleve con un musicoterapeuta, que están preparados, ¿sí? Que tienen estudios para trabajar desde la música con las personas que tienen deterioro cognitivo, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre ese ejemplo, ¿sí? O si lo voy a llevar a un gimnasio, tengo que ir a un gimnasio donde haya profesionales dedicados a lo que es rehabilitación de personas con trastornos cognitivos, porque tienen particularidades. Entonces, de esa forma lo vamos a ayudar mejor y no vamos a hacer que la persona se frustre haciendo una actividad en la cual no puede cumplimentar lo que se le está pidiendo. Se van a implementar también lo que son ayudas externas. Esto quiere decir que se pueden utilizar, por ejemplo, calendarios en los cuales se le puede plantear a la persona cuál es la rutina que tiene que hacer ese día. Se le pueden poner alarmas para que la persona recuerde que tiene que, no sé, tomar una medicación, hacer alguna llamada, o que tiene algún turno, o que tiene un compromiso con alguien, que va a visitar a alguien. Se pueden poner rótulos en determinados espacios de la casa para facilitar lo que es encontrar algunas cosas. Se pueden quitar cosas de la casa que van a entorpecer a veces lo que es el manejo autónomo de la persona, ¿sí? Por ejemplo, se pueden quitar excesos de estímulos. Por ejemplo, si hay una mesa que está abarrotada de cosas, se trata de limpiar. Si tienen mucha indumentaria, mucha ropa en el placar, se trata de poner justo lo que van a necesitar en esa temporada, o incluso menos, para que no se les genere confusión. Todo eso favorece, como les decía, el objetivo principal, que es la autonomía de la persona. Y en este caso, y contrario a lo que veníamos diciendo antes, los hábitos y las rutinas van a ser nuestros aliados. ¿Por qué? Porque las personas lo que necesitan para poder tener autonomía es que no haya tantas sorpresas, que no haya cambios abruptos, ni cosas que no puedan manejar. Necesitan esta cuestión de tener todo más o menos organizado todos los días, levantarse a la misma hora, bañarse a la misma hora, comer a la misma hora, para poder mantener la autonomía. Bien. Nos vamos a centrar todo el tiempo en lo que son las habilidades conservadas. Esta cuestión de insistir sobre lo deteriorado para ver si aparece es perjudicial. ¿Sí? Entonces, todo lo que esté bien, si mi paciente logra mantenerse atento en una conversación, ¿sí? Sin equivocarse, me sigue el hilo, trabajamos con eso, trabajamos con mantener un hilo conductor de una conversación. Después, si hay una interrupción y pierde el hilo totalmente, no importa, eso después vemos. ¿Por qué? Porque hay un trastorno de memoria que cuando se corta el hilo conductor se genera el bache que no puede retomar. No importa, empezamos de cero nuevamente, pero seguimos trabajando sobre esa atención para que esa atención siga estando. ¿Mm? Vamos a promover todo lo que genere bienestar, todo lo que haga que la persona se sienta bien, ¿sí? Si a la persona le hace bien la música, ponemos música. Si a la persona le hace bien cocinar, cocinamos. Si a la persona le hacen bien los paseos, paseamos, ¿sí? No tenemos que, o sea, no hay que alejarlo de aquello que está bien o que sabe hacer, sino, no, hay que seguir haciendo esas cosas que están bien y que le hacen bien. Y todas las actividades que se realizan van a estar pensadas en función de esa persona. Todo lo que es estimulación cognitiva con personas con alteraciones, siempre todo lo que se hace está pensado para esa persona. Y todo lo que yo hago va a tener un objetivo, no voy a hacer cosas porque sí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la otra vez, estaba con un paciente que le gustaba mucho un deporte, que yo no sabía nada, pero me hace el comentario de un deporte. Entonces digo, bueno, voy a aprovecharme de esto, de este deporte, ¿cuál era? El tenis criollo, me hablaba. Voy a aprovechar de este deporte que le gusta mucho y voy a buscar videos sobre este deporte. ¿Para qué? Para promover lo que es la atención, que mire el video sobre algo que le interesa, entonces va a ser más fácil que atienda,
voy a hacer preguntas después sobre eso, porque además de que va a atender al video, porque le interesa, tiene información previa, entonces voy a estimular lo que es la memoria a partir de conocimientos que ya tiene adquiridos, ¿sí? O sea, yo pensé específicamente de buscar esa información para trabajar con ese paciente. ¿Por qué? Porque tenía estos determinados objetivos, ¿sí? Que quería trabajar con ese paciente. Esa misma actividad, después no la usé con nadie más, porque a nadie más le interesa eso. Ninguno de mis otros pacientes le interesaba eso. Para otros pacientes tengo que hacer otras cosas. Entonces, en ese sentido, mientras que la estimulación en la prevención a veces es algo súper genérico, donde todos pueden participar, en este caso es súper individualizado. Bueno, ¿qué deberíamos evitar entonces? Como en el otro caso, que había que evitar cosas, en este caso vamos a evitar confrontar a las personas con sus déficits solicitando que hagan cosas que no pueden, ¿sí? Entonces, si la persona no se acuerda, no le tenemos que decir, acordate, ¿qué te dije? ¿Te acordás que te lo dije? No, porque no se acuerda, porque tiene un trastorno en la memoria, no se va a acordar porque yo le insista y lo mire con cara de acordate. O la persona que no le sale la palabra. Dale, ¿cómo era? Dale, pensala, ¿cómo es? No, o sea, si la persona no le sale la palabra, le tengo que facilitar la palabra. Porque si no, lo único que estoy logrando es angustiar a esa persona, y hacerla sentir mal, y hacerle notar que tiene un problema. Un problema que no lo puede evitar, que no lo hace a propósito, y que simplemente es una enfermedad que tiene. Es como decirle a alguien que tiene gripe, ¿por qué no se te va la fiebre? Sácate la fiebre. Tenés fiebre a propósito vos. O sea, nosotros no diríamos eso. Entendemos que es un proceso patológico. En estos casos es lo mismo, ¿sí? Señalarle los errores a la persona en forma sistemática. ¿Sí? Es decir, ¿ves que te olvidaste? Otra vez te olvidaste. No te salió, no te equivocaste. Eso no era así. Sí, ya me lo dijiste. Eso no sirve de nada. Lo único, otra vez, volvemos sobre lo mismo. ¿Sí? Generar malestar, generar un conflicto y que la persona se sienta mal respecto de lo que le está pasando, que ni siquiera registra qué es lo que le está pasando. Después, realizar ejercicios en forma repetitiva esperando que esto vaya a restablecer la función deficiente, ¿sí? Entonces, hacer el ejercicio de memoria, de que repita 3 palabras para que después la recuerda, y todo el tiempo lo mismo no va a hacer que vuelva a la memoria, ¿sí? Eso no mejora, y está comprobado por medio de muchos estudios que esa cuestión de hacer los ejercicios repetitivos sobre la función deficiente no genera bienestar, ¿sí? No va a generar que vuelva nada. No está bien y tenemos que evitar a toda costa la infantilización. Tratar a las personas que tienen trastornos cognitivos como si no fuesen adultos. Como si fuesen niños que tienen que hacer cosas de niños y les hablamos como niños, porque no son niños, no tenemos que hacer eso, ¿sí? No les hace bien a ellos y no está bien que nosotros tengamos esa perspectiva de la persona con trastornos cognitivos. ¿Mm? Entonces, la persona que tiene trastornos cognitivos, queremos que hagan un dibujo, les hacemos hacer un dibujo que haría un adulto, ¿sí? O sea, le hago que copie una cosa neutra, no le hago que copie al ratón Mickey Mouse, ¿sí? A menos que mi objetivo con esa tarea sea hacerle la tarjeta a tu nietito que es fanático de Mickey Mouse. Pero si no, no tiene sentido. No tiene sentido que les lleve juegos de niños, con cartas de niños. ¿Sí? Sí tiene sentido que trabajemos con naipes comunes, que capaz ofrecerle que vamos a jugar al póker. ¿Por qué? Porque toda la vida jugaste al póker, por ahí falla ahora, por ahí se equivoca, pero está familiarizado con el tema. ¿Sí? No le tengo que leer cuentos infantiles, le tengo que leer cuentos quizás simples, sin argumentos rebuscados, pero con temáticas de adultos. ¿Sí? No tenemos que hacer tareas sin un propósito y que no tengan en cuenta los déficits de la persona. En ese sentido es que a veces los cuadernillos genéricos no están planteados para este paciente en particular, para esta persona con este trastorno. Entonces se pierde el objetivo de qué es lo que estoy trabajando con esa actividad, y quizás justo esa actividad no le sale a mi paciente o a la persona, y también genera muchísima frustración y malestar. Eso hace que después la persona no quiera continuar con el tratamiento o que no quiera seguir haciendo cosas. Entonces es súper negativo ese tipo de intervenciones. Y tampoco tengo que tener objetivos poco realistas, ¿sí? No puedo pretender que si mi familiar, mi paciente o la persona tiene Alzheimer, que se cure, porque eso no es realista, ¿sí? Mi objetivo tiene que estar centrado en, como decíamos, que tenga la mayor autonomía posible, que el deterioro avance lentamente,
favorecerle a que se sienta bien, a que colabore, a que se sienta productivo. ¿Sí? Entonces, evitar todo aquello que por ahí no está, no me sale otra palabra, que no sea realista, que no esté centrado en lo que realmente se puede lograr. ¿Sí? Yo sé que a veces estas cuestiones suelen ser un poco duras, pero tenemos que pensarlas, ¿sí? Para no meter la pata y entender por qué se hace cada intervención, o sea, qué es lo que se pretende, ¿no? Bueno, como siempre yo a veces pongo algunas preguntas posibles de cosas que les pueden interesar, entonces sí, la estimulación cognitiva cura, ¿sí? A una persona que está enferma no hay que enseñarle nada nuevo, entonces, ¿la tecnología hace mal a la mente? ¿Qué profesionales pueden hacer los tratamientos? ¿Qué es un centro de día? Y todo lo que se les ocurra a ustedes, ahora les dejo para que vayan preguntando. Bien. Hablé un montón, me parece. Uf, soy una zarpada. No, bárbaro, Mariana, buenísimo, como siempre. Yo recuerdo, digamos, vamos a recordar cómo vamos a hacer, no obstante, yo ya tengo varias preguntas que plantearon en el chat, algunos comentarios y otras preguntas. Mientras tanto, digo lo mismo, los que quieran levanten la mano, acá abajo reacciones, levantan la mano, van pensando sus preguntas, vamos a ir haciendo, si te parece, 3 Sí. agrupadas y respondes y hacemos así. Las que estaban en el chat son las siguientes. En el apartado, digamos, en la primera parte de las preguntas en relación a la estimulación cognitiva en prevención, una de las preguntas es, ¿qué material sería recomendable, ya que hay tanto? ¿Cuál sería bueno, atractivo y eficaz? ¿Cuál recomendarías vos? En relación a los cuadernillos, ¿cuáles son los cuadernillos y cómo se buscan, cómo se encuentran también, cuáles serían? Este es un comentario tipo preguntas, si cambiar el género literario del cual uno está habituado a leer también es una forma de estimular, claramente podríamos decir que sí. ¿Cómo estimular en enfermedades poco comunes como es la esclerosis múltiple? Esa es otra pregunta. Bueno, ahí vamos con eso entonces. Vamos Cuadernillos, con eso. después seguimos. Perdón. Sí, Janina. Discúlpame, primero te agradezco, muy interesante, pero se me desconectó un segundo al principio. Sí. Yo no sé si hiciste una diferencia entre lo que es rehabilitación y estimulación. Me parece si podríamos empezar de ahí antes de ir a prevención directo. No, en realidad lo que hablábamos es que Mariana, espera, hago un paréntesis porque si no, a ver, vas a tener que dar la charla, me parece, como está de nuevo ante esta pregunta. Como nosotros, Janina, vamos a mandar la grabación de esta charla a todos los inscritos, es decir, todos ustedes, todos los que mandaron el mail para inscribirse, van a recibir la grabación de esta charla. Así que tranquilos con eso, porque digamos, todos preguntan, quédense tranquilos, porque parte del objetivo de hacer la inscripción, que inscribimos casi 200 y pico de personas, es justamente para tenerlas registradas y poder enviarles después la grabación. Aquellas personas que no estuvieron en las 2 primeras charlas, les vamos a mandar también las grabaciones las grabaciones anteriores para que también las tengan, que fueron de otras temáticas, pero que están vinculadas con estas también. Y ya les vamos anticipando que, ahora le voy a dejar las palabras a Mariana, pero ya les vamos anticipando que para la segunda parte del año vamos a tener armado un esquema de trabajo también. Se pueden enterar después, yo ahora voy a poner en el chat a través de el Facebook, que el área de estudios y abordajes en psicogerontología tiene, así que así ya pueden seguir la página y se van enterando ahí de estas charlas como de tantas otras cosas que también vamos generando a través del área. Mariana, te paso la posta para que puedas responder estas 3 preguntas. ¿Cuál es el material recomendable? ¿Cuál es eficaz, atractivo y bueno? ¿Cuáles son los cuadernillos y dónde encontrarlos? Cambiar de género literario es una manera de estimular, y qué pasa con la esclerosis múltiple y la estimulación.
Bien, perfecto. Igual, Janina, los usamos como sinónimos acá a rehabilitación y estimulación, así que tranqui y después vas a ver el video. Material atractivo, bueno, y eso es el que puede generar uno mismo pensando en lo que quiere para la persona con la que va a trabajar, y si no hay que ponerse a buscar lo que a uno le parezca que es genial, atractivo y bueno para trabajar. Lo mismo los cuadernillos. Hay un millón dando vueltas, lo que les pido es que tengan en cuenta que si no es para uno mismo, si es que lo quieren usar con otra persona, seamos coherentes. O sea, si usamos cuadernillos que son venidos de España, adaptémoslos, porque el lenguaje no es igual, no hablan igual, y entonces las actividades hay que modificarlas. Si hay actividades con ¿qué puedo comprar con €1? Y chicos, le va a salir mal a la paciente. ¿Qué sé yo que puedo comprar con €1? Decime que puedo comprar ahora con 500 pesos y capaz que tengo suerte esta semana del emboco y la que viene con la inflación de pifio, pero bueno, más o menos. O sea, tenemos que estar adaptados a lo que es nuestra realidad. Que la esclerosis múltiple no es una enfermedad rara. La esclerosis múltiple es una enfermedad conocida y que hay muchísima información sobre cómo trabajar, tiene un perfil neurocognitivo de déficit específico, donde está alterado predominantemente lo que son funcionamiento ejecutivo, la capacidad de planificar, organizar, algunas fallas atencionales, así que hay que trabajarlo por ese lado. Es difícil trabajar con esclerosis múltiple, hay que estudiar mucho, hay que conocer la enfermedad mucho para no meter la pata, ¿sí? Porque son personas normalmente que están muy conscientes de los déficits que tienen, ¿sí? Pero hay mucha bibliografía, a eso voy, que no es una cosa extraña en cuanto a... hay muchos estudios sobre eso, se puede estudiar mucho, ¿sí? Perfecto, no es rara en cuanto como otras enfermedades que hay un caso a las perdidas y que no hay nada hecho sobre el tema. Siguiente. Bueno, van 3 más. En trastornos como TAB u otra patología, ¿se puede deteriorar las funciones cognitivas? La copia textual, no sé si eso está bien. Que trastorno de ansiedad generalizado, Sí. sí, hay muchas, no es una alteración progresiva, sino que tienen bastante caótico lo que es la atención, el trastorno de ansiedad generalizado, muchas interferencias debido a lo que es su propia ansiedad, hay que tener una evaluación cognitiva de eso para ver cómo es el perfil de la persona, cuánto hace que tiene el trastorno, o sea, hay que ver bien el caso en ese sentido. Por eso es súper distinto lo que es un trastorno de ansiedad generalizado a lo que vaya a ser un Alzheimer, es súper diverso. La siguiente es, ¿cómo se sabe cuándo se requiere de fármacos si esa persona tiene un déficit cognitivo producto de la patología? Tiene que ir al médico. Un médico tiene que verla, evaluarla, todo lo que vimos en la charla pasada, ¿sí? La tiene que ver, evaluar, pedir estudios complementarios, evaluación cognitiva, y el criterio del profesional va a ser el adecuado, ¿sí? Yo psicóloga no sé cuándo necesita medicación específicamente. ¿Cómo afectan las funciones cognitivas a un niño con TEA y cómo afecta con un hipotiroidismo? A un niño que tiene, perdón, trastorno de déficit atencional, Sí, exacto. tiene déficit atencional. Tiene déficit atencional, le va a generar, depende de cuál sea el déficit atencional que tiene, puede ser que sea un chico que justamente le cuesta focalizar y mantener la atención tiempos prolongados, a veces son chicos impulsivos, a veces depende del cuadro del niño, sí, pero hay un perfil neurocognitivo específico, hay tratamientos, sí, pero eso lo tienen que trabajar con profesionales. Y comparado, ¿y el otro cuál era? Hipotiroidismo. Hipotiroidismo hay que controlarlo muchísimo, mucho trastorno de la memoria, además de generar enlentecimiento de todo lo que es velocidad de procesamiento, puede llegar a generarse alucinaciones, es complicado, pero revierte. Puede tener incluso todo un perfil muy demencial, si está muy avanzado el proceso y sin tratamiento, pero cuando tiene el tratamiento y se regula, revierte el proceso. ¿Sí? Por eso se lo considera como una pseudodemencia, se le llama. Vamos con este orden. Una mano levantada acá en la sala y una pregunta en chat. Bien. Valeria, ahí está. Hola, perdón, saqué la cámara ahora porque si no queda feo. Yo había hecho una pregunta sobre el TAB.
tengo entendido que es el trastorno de espectro bipolar. Quería hacer referencia a eso, porque tengo entendido que con el tiempo puede haber algún tipo de déficit cognitivo, pero Sí. en realidad no sé en qué momento puede llegar a no sé si a surgir o demás, o digamos qué tipo de estudios hay que hacer, con qué especialistas, Bien. eso. Generalmente lo que es el bipolar lo sigue lo que es un especialista psiquiatra, ¿sí? Que está muy bien, y cuando aparece alguna queja cognitiva es a partir de ese momento donde habría que hacer lo que son los estudios pertinentes. En estos casos lo que mejor funciona es una evaluación neurocognitiva para ver si el perfil es compatible con su grupo etario o si hay diferencias discrepantes, ¿sí? Puede llegar, depende de cómo sea esa bipolaridad, ¿sí? Si tiene manía, si no tiene manía, si hay impulsividad o no, es para dónde va a disparar también el cuadro neurocognitivo y cómo puede llegar a evolucionar. Ah, ok. Y eso, digamos, el psicólogo es en este caso o la psiquiatra es quien lo... Con psiquiatra o neuropsiquiatra es lo ideal. Ah, ok, listo. Gracias. No, por favor. Vamos con 2 preguntas en el chat. Una dice, ¿qué sucede si el paciente adulto mayor no quiere tratarse? ¿Hay que insistir? ¿Hay que controlar sin que se dé cuenta? ¿O hay que advertirle que se hará? ¿Se dice siempre la verdad? ¿Se dé cuenta que siempre será con amorosidad? La otra es, el adulto mayor suele repetir relatos. ¿Cuándo se sospecha de déficit? Bien, entonces, el adulto mayor que no quiere colaborar con el tratamiento, primero hay que ser un poco insistente, y hay que ver por qué no quiere colaborar con el tratamiento, ¿sí? Si logramos el diagnóstico, si vemos que ya está el déficit objetivado, ¿sí? Y la persona empieza un tratamiento y abandona, después no quiere retomar, a veces tenemos que pensar que, bueno, que no dimos en la tecla a veces con el profesional, no, yo creo que otras veces lo he dicho, a mí me ha pasado que yo hay veces que no congenio con algún paciente, pero yo lo que hago cuando veo que no hay buena onda con el paciente, que uno no tiene, por lo que sea, que no cae bien, uno trata de derivarlo antes de que se genere una ruptura, de decir, este paciente se va a ir enojado, o se va a ir mal, o no le gusta cómo hablo, qué sé yo. Lo que se hace es tratar ahí mismo de generar una derivación y que vaya a otro lado para que no se genere eso de que se fue mal una vez y que no quiere volver nunca más, porque eso frustra los tratamientos terriblemente. Siempre hay, como dice, con amor, con mucha paciencia y tolerancia, tratar de llevarlo y pedir esto, probamos un tiempito, como mínimo un mes, ¿sí? Menos de un mes no se va, no se puede, con que vaya una vez no es suficiente para que la persona vaya, pues siempre las primeras veces que van al tratamiento van mal, nerviosos, entonces dejarlo que vayan un tiempo, darle oportunidad, y sí, insistir. ¿Qué pasa si una persona no quiere hacer el tratamiento? Nada, la enfermedad va a seguir su curso. Hay mucha gente que no hace tratamiento, mucha. A mí me ha pasado de que hay familias que ya luego de intentarlo mucho tiempo y ver que el paciente está súper mal cada vez que tiene que ir al tratamiento, es incluso aconsejable decir, bueno, no lo hagas, pues no lo hagas, pues tanto el malestar que genera la situación de tener que ir al tratamiento que termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, bueno, no lo hagas, ¿no? Pero siempre hay que probar opciones, ¿sí? Si no va a hacer el tratamiento al consultorio de la psicóloga, bueno, ver si podemos conseguir a alguien que vaya a domicilio, probar en centro de día, probar diferentes cosas, hasta ver si en alguna se da la tecla, ¿sí? Pero sí, es súper complicado eso. La otra pregunta es, bueno, Me el faltó adulto una. mayor, sí, que repite relatos cuando se sospecha de déficit y si Cuando hay alguna app o programa informático para rehabilitar. Bien, nos damos cuenta o sospechamos de déficit cuando no se dio cuenta que repite lo mismo. Si ya lo repitió y le digo, ¿te acordás que me lo contaste? No, yo no te lo conté. Cuando aparece esa cuestión de no tener registro de que ya pasó algo, ahí eso es uno de los síntomas que llaman la atención de alerta, que vendría más por el lado de los olvidos patológicos, ¿sí? Programas informáticos para rehabilitación, sí, hay un montón, hay algunos gratuitos, algunos que son pagos, esperen que me tengo que acordar. El UnoBrain, por ejemplo, es una página de internet que tiene juegos que están buenos, pero el tema es que no es todo para todos, o sea, hay que saber qué elegir.
Lo mismo, software hay un montón, la mayoría se pagan dólares, euros, salen carísimos, y qué sé yo, no siempre funcionan. Y no es que ponemos a la persona frente a ese programa y ya está. Porque faltan un montón de cuestiones. O sea, los programas lo único que hacen son juegos, ejercicios, como decía, a repetición. Y a veces hacer ejercicio a repetición no tiene un efecto rehabilitador. El efecto rehabilitador está dado por todas las intervenciones que el profesional va a hacer para que la persona esté mejor y más adaptada a lo que es su entorno. En forma preventiva, usen cualquier aplicación de juegos, pero si hay un proceso patológico, eso es, yo diría que es tema de una charla específica para trabajar con profesionales, o sea, es muy complicado lo que es el abordaje de rehabilitación, eh, sobre todo si es solamente con software. ¿Sí? Mariana, Sí. hacemos 3 más, una que está levantada la mano Sí. en sala, 2 en chat, y ¿te parece que vamos cerrando, que vamos Sí. a cumplir 1 hora y media de charla? Sí. Bueno, Ailén Carbajo, que tiene levantada la mano. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer por la charla, es la primera que asisto y la verdad muy interesante. Y mi duda era sobre todo cuando vos decís que cuando tienen olvidos, que le haces acordar el olvido, que justamente es lo que no hay que hacer, y estoy totalmente de acuerdo, pero también, o sea, creo, en mi opinión, que ir para el otro extremo de hacer como que no pasó nada tampoco es saludable. Entonces quería saber cómo se tratan esos episodios. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Sí, la idea es, a ver, uno puede trabajarlo así, por ejemplo, decir, no sé, la persona me repite algo, ¿sí? Entonces uno puede plantear, no sirve de nada que yo le diga, ya me lo dijiste, ya me lo dijiste, ya me lo dijiste. Entonces decir, ah, sí, bueno, está bien. Me parece que ya lo hablamos esto, puede ser que ya lo hayamos hablado, o sea, todo tiene que ver con los modos. Pero eso no va a hacer tampoco que la persona se dé cuenta, porque no se acuerda, o sea, cuando hay un trastorno, no se acuerda, y no está registrado en ninguna parte de su mente, porque no está. Entonces yo puedo, si me hace sentir mejor a mí, decirle así, se lo digo, pero en realidad no voy a sacar ningún beneficio de eso. Y no es hacer como que no pasó nada, es simplemente que la persona no lo está haciendo a propósito. O sea, si la situación es que ya viene más, vamos a decir, está más peluda la cosa, que se armó un conflicto y que la persona me está acusando de que yo le quité algo porque no se acuerda que lo escondió, no, ahí hay que bajar todos los decibeles de toda la situación y plantear, vamos de a poco, a ver, vamos a ver. Mira, yo no lo tengo, pero yo te voy a ayudar a que lo busquemos. Vamos despacio, tranquilo, porque yo me fijé por todos lados y yo no lo tengo lo que vos estás buscando. Vamos a fijarnos a ver si está en tu habitación, vamos a fijarnos si está en el bolso, ¿qué fue lo último que usaste? Y así, despacio, con toda la santísima paciencia del mundo, tratar de abordar esa situación, porque en realidad, como les digo, esto de marcar que ya me lo dijiste o que vos lo guardaste y cómo lo voy a tener yo y generar conflicto no va a llevar a ningún lado. Bien. Ahí una chica dice tan simple como la empatía. Tengamos pensado que las personas que conviven con alguien que tiene trastorno cognitivo, empatía están saturadísimos. Otra que empatía tienen la cabeza totalmente quemada porque es súper estresante. Todo lo que es convivir o trabajar con personas con trastornos crónicos es muy, muy agotador. Entonces, en ese sentido... Eso quería, manto de piedad, no, sí. no quería interrumpir, pero quería, lo iba a decir al final, que un poco también el hecho de plantear estas charlas tienen que ver con acercarnos y aproximarnos también a aquellos familiares o aquellas personas que sabemos que esto genera muchísimo desgaste psicológico y emocional, son situaciones muy estresantes emocionales, porque además hay que procesar bueno, la expectativa que uno tiene con respecto a la persona que convive, ya sea su marido, sus padres, bueno, quien presente en la situación, es decir, hay algo que a cada quien le toca, que es procesar aquello que uno tiene como ilusión, expectativas y que ya no va a ser. Es decir, hay algo, siempre traigo un poco lo mismo a las charlas, pero hay algo de esa situación de duelo y de pérdida que ocurrió que también, bueno, no se puede dejar afuera, hay que considerarla en esta situación y también forma parte de lo que significa apuntalar y ayudar a la persona que acompaña, ¿no?
Bueno, siguiendo con el chat, acá arriba, a ver, son los olvidos de eventos completos los que enciende la alarma. A cualquier edad puede existir un déficit. No sé si es pregunta o es una afirmación. Alguien dice, no entendí el nombre del software que habías mencionado, Mariana. Ahí lo puse, lo anoté. Ah, perfecto, El bárbaro. InnoBrain, sí. Bien, algo tan simple como la empatía, yo creo que es cierto que en parte es como decir algo tan simple, pero a la vez yo creo que lo que tenemos que plantear es la complejidad que esto plantea para todos, ¿no? Sí, es tan difícil, tal cual. Cuidando al cuidador, quien sea que cumpla esa función en el hogar. Sí, esto también es otro capítulo de todas estas charlas, lo que significa de cuidar al cuidador. Bueno, por eso es importante la psicoeducación para el grupo familiar. Son situaciones difíciles, gracias por compartir conocimientos y experiencias, nos seguimos encontrando. Bueno, buenísimo. Si les parece, vamos dejando acá. No sé, Mariana, si querés agregar algo más. Y si no, ya voy haciendo la despedida, el agradecimiento y bueno. Bueno, en principio agradecerle a Mariana, por supuesto, por este ciclo de 3 charlas. Obviamente a todos los asistentes, porque si no, no hubiese sido posible. Esto parece un programa de televisión, pero no lo es. La verdad que un poco cuando las pensamos con Mariana era para ver si había interés en la comunidad, qué pasaba, no sabíamos, y la verdad con lo que nos encontramos es que sí, que la verdad que todo el mundo está interesado. Yo creo que Mariana lo que va planteando es justamente esto, que hay que hablar, que hay que comunicar sobre estas cuestiones, que hay que estar informados, que hay que hacer preguntas. Hay mucho material, digamos, hay mucho que se puede hacer y mucho por hacer también. Yo creo que de la charla de hoy, a mí por lo menos me quedan 2 cosas, como dos afirmaciones, si se quiere. Uno, que en lo que significa la prevención es la síntesis sería el cambio, que cada cosa que vamos haciendo hay que meterle un poco de cambio, es decir, no podemos jugar siempre lo mismo, no podemos hacer siempre la misma actividad, siempre hay que meter un poquitito de algo sorpresivo para que la actividad cognitiva se genere de alguna manera. Y en los procesos patológicos la autonomía es digamos, princeps en todo lo que podamos generar, y siempre la singularidad. Yo creo que otra de las cosas más importantes que planteaste, Mariana, es que aún, creo que esto es muy importante, que aún cuando pensemos que una persona tiene un trastorno cognitivo y eso la homogeneiza en relación a todos los trastornos cognitivos, justamente lo que planteaste es, no, singularidad, individualidad, conocer a la persona, conocer su historia, conocer qué gustos tuvo, en qué se desarrolló, digamos, no hay que generalizar, no hay que aplicar para todos los sujetos los mismos, siempre es la subjetividad como nuestro faro y nuestra visión, aún trabajando con trastornos patológicos que uno podría pensar que son para todo el mundo igual, y no es así. Bueno, les damos la bienvenida, el agradecimiento, les pedimos que estén atentos, que sigan la página de Facebook, que es Estudios y Abordajes en Psicogerontología, es una página de la Facultad de Psicología, pero búsquenla así. Vamos a estar organizando otros encuentros para el segundo cuatrimestre, que estamos planificando con Mariana cómo serán y de qué estilo. Y bueno, y estamos al servicio de ustedes, por decirlo de alguna manera. Traigan inquietudes, ya tienen el correo nuestro, así que traigan propuestas, eso es otra cosa que les queremos decir. Esta es un área que se creó hace unos 3, 4 años en la Facultad de Psicología, y bueno, y tenemos que seguir haciéndola crecer fundamentalmente en todos los temas de adultez y adultez mayor, que es nuestra especialidad. Así que Mariana, te veo con mano levantada. Sí. Marina, piden, no sé si le escribís la página de Facebook en el chat, me estaban preguntando por redes. Yo no tengo redes, soy 0 redes, no me interesan las redes en queso con eso, así que sigan la página de los estudios que tiene ella, que no me la acuerdo cómo es de memoria, porque está en Facebook. No sé si está también en coso, en Instagram. Sí, está. Bueno, ahí. Soy un queso con eso y me da paz mental porque me estresan las redes. Eso es Facebook. Ahí está. Y en Instagram tiene el mismo
el mismo nombre. Ahí preguntan por tu mail. En todo caso, lo que sugerimos es, escriban al mail que tenemos institucional donde ustedes se escribieron y nosotros le derivamos la pregunta a Mariana. Sí, al final de la charla igual lo puse yo el mail, así. Ah, bueno. Mi teléfono y mi mail lo tiene todo el mundo, así. Bueno, les mandamos un beso, hasta la próxima, nos volvemos a ver prontamente. Por ahí podemos hacer algo presencial, que no van a venir las 100 personas presenciales, pero bueno, esto es lo que tiene, la virtud que tiene la virtualidad, ¿no? Pero también estaría muy bueno que en algún momento podamos hacer alguna presencial, ¿eh? Bueno, les mandamos nuestros Gracias. saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Chao. Gracias, chau, chau. Gracias, felicitaciones, chicas. Muchas gracias.